de varios temas, incluso ahora que acaba de retirarse de su función, fue fiscal durante muchísimos años, ya lo contará él, para empezar a trabajar en algo que sé por gente allegada que tenemos en común, que lo atrapa, lo tiene inquieto, pero también algo medido, porque es un mundo muy difícil para moverse. Y hablamos del ex fiscal de la justicia, de Marcelo Romero, que está aquí en nuestros estudios. Marcelo, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, chicos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y sí, es tal cual como lo decís, después de 35 años en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio Público, 25 de ellos como fiscal, decidí retirarme. Fue un retiro anticipado, yo tengo 59 años. Te iba a preguntar, sí, porque podías seguir si querías. Sí, podía seguir hasta los 75. Pero haber aportado durante 20 años a la Universidad Nacional de La Plata como docente sirve dentro de la ley vigente para retirarse. Uh-huh. Y varios colegas han hecho lo propio. Por varios motivos. Cuando empieza a haber más recuerdos que proyectos, hay que dar el paso al costado. Cuando las nuevas generaciones están esperando que uno ceda los lugares, no hay que atornillarse a los escritorios. Y hay una frase que se le adjudica al Rey Pelé, no sé si la hizo él o la usó, pero es muy contundente, ¿no? Es preferible irse cuando unos quieren que te quedes que quedarse cuando todos quieren que te vayas. Sí, la tomó él como una de sus frases cabecera, pero no sé si es de su autoría, claro. Pero me parece que hay que ser o tener primero una personalidad muy especial y ser una persona íntegra. No es porque estés vos acá, pero estas dos últimas que mencionaste, sobre todo darle espacio o ceder y no atornillarse en donde uno se siente, salir de la zona de confort, como es tu caso, no todos tienen la capacidad para reconocer el momento, Marcelo, y creo que habla de una humildad que te caracterizó porque fuiste una persona muy íntegra en el ámbito judicial. Tengo mucha gente amiga, abogados y demás que siempre han hablado de todos los sectores, y han hablado muy bien de tu trabajo, pero bueno, si tenés como premisa, y es uno de los pilares, estas frases que vos aportás y lo sentís, habla un poco y expresa un poco lo que sos. Así que la verdad que me parece que te ha llevado a tener ese reconocimiento, esto, ¿no? De darte cuenta que más de lo que diste no vas a poder dar y que era el momento, ¿no? Sí, justamente, no me estoy comparando con el Rey Pelé, por favor, pero no quería convertirme en un burócrata judicial. Sí, yo podía haber seguido tranquilamente, haber hecho la plancha, pero el caso del fiscal de instrucción, o sea, la trinchera del fuero penal, tenés que estar al 100% físico y mental. Es decir, el físico ya me pasaba facturas, no es lo mismo cuando estás de turno 15 días casi durmiendo muy poco, con el teléfono a las 24 horas. Y bueno, mentalmente también no es lo mismo. Yo me nombraron fiscal a los 34 años, muy joven. Y como ya está el umbral de los 60 y ves a los chicos y las chicas que vienen atrás, funcionarios con mucha garra, con mucha vocación también, que hay que destacarlo, hay que dejarle lugar a los más jóvenes. Y si es posible, y si es necesario, y si a alguien le interesa, bueno, transmitir experiencias, no conocimientos, porque los abogados más o menos sabemos todo lo mismo, pero sí experiencia, que la tengo, no voy a tampoco hacer el falso modesto con eso. Y estoy en eso, tratando de transmitir experiencias. Tengo una vocación frustrada que ustedes me hacen desarrollarle, que les agradezco, que es el periodismo. Si bien en su momento estudié periodismo deportivo y me recibí en la escuela Diego Lucero. Mirá vos. Y tenía, no sé si te acordás, un programa hace muchos años en el viejo Dardo Rocha TV, todo estudiantes. Sí, lo conozco. Con Pérez de Vargas. Sí, con Jorge Pérez de Vargas. Con Jorge Pérez de Vargas. Sí. Yo obviamente que era un pinche ahí, un ayudante de producción. Pero bueno, me gustan los micrófonos, me gusta la cámara, me gusta escribir también, así que no me siento incómodo hablar en público. Se me tildó de figuretti durante mucho tiempo en la justicia y yo siempre lo reconocí. Yo tengo un perfil alto, mediáticamente alto. Sí. No es que la prensa... Siempre estuviste a disposición de la prensa. Siempre, pero lo hago contento, o sea, me gusta. Y mi madre ya partió de entre nosotros, recortaba el diario, ¿no? Los artículos periodísticos donde aparecía su nene. Y bueno, a mí me gusta, sinceramente me gusta. Y creo que el fiscal, no así el juez, debe dar explicaciones. Claro.
porque somos los porque el juez da éramos. las explicaciones a través de las sentencias. Exactamente. El fiscal es el representante de la comunidad en los procesos penales y debe dar explicaciones. No necesariamente tiene que salir todos los días, pero muchas veces con un lenguaje llano, con un lenguaje común y no el tecnicismo jurídico, ¿no? Que a veces aburre o a veces confunde. Marcelo, te escuchaba y yo tengo que sí o sí preguntarte si la función que cumplías como fiscal de instrucción te llevó a un desgaste producto de la justicia que por ahí tenemos. Yo no sé cuál es tu concepto en cuanto a la justicia que tenemos. Te digo sí, el mío, y no por eso tenés que coincidir, pero creo que la justicia argentina no está pasando por un buen momento, por un montón de hechos y ejemplos que tal vez ahora serían largos de enumerar, pero me parece que en líneas generales no es la justicia de otros años, de otras décadas. Yo igual hoy tengo 48 años, pero me gusta leer y lo hacía desde que tengo 8 años y había dos cosas que me gustaban cuando tenía 8 o 10 años. Arrancaba el diario mirando de atrás hacia adelante, de deportes pasaba a policiales. Exacto. Y policiales al resto del diario, hasta que el que me prestaba el diario para leer un día me tomó una prueba, me dice, vos no lees todo el diario, y me agarró una noticia de cada una de las secciones y se las desarrollé y se quedó asombrado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo recordaba que había una justicia que se imponía, que se respetaba y que cuando lamentablemente alguien hacía algo tenía que cumplir. Y hoy vemos innumerables ejemplos y casos que la justicia llega, por lo menos en los papeles, en las sentencias, pero después no se traduce en los hechos. ¿Eso te desgastó? Sí, me estás preguntando si tuve un cansancio moral. No, la respuesta es no, sería injusto. Lo que no significa que coincidimos casi plenamente en que como Poder Judicial no estamos dando la respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene. Pero quiero ser justo también, siempre la cara y la contracara, ¿no? Salvo en una o dos oportunidades, que obviamente no tuvieron éxito, nunca recibí presiones políticas. Yo creo que el que presiona, que se atreve a presionar a un magistrado, previamente tantea, para no golpea la puerta, no llama por teléfono o no te manda un WhatsApp sin saber quién sos. Claro. Es decir, ahora la presión de los hechos va desgastando. Cuando uno va a una escena del crimen y ve un fallecido violentamente por un homicidio, un suicidio, un accidente, cuando ve niños fallecidos, esas cosas sí van desgastando y van... Es como una suerte de pájaro carpintero en el cerebro, ¿no? Y me preguntaba un colega tuyo hace unos días cómo hacíamos a veces para tener un cable a tierra, ¿no? Sí. Y bueno, yo le expliqué que uno lloraba a escondidas, no delante de los compañeros, no delante del personal policial, no delante de las víctimas, pero en algún momento uno largaba la rienda, digamos. Haces catarsis, obviamente. Sí, sobre todo cuando había menores víctimas involucrados. Ahí sí. Ahora, volviendo a la pregunta original, que es la respuesta a la pregunta, no he recibido presiones, afortunadamente. Nadie se atrevió. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque muchos toman decisiones a partir de que no se bancan ciertas cuestiones. Hace un ratito recién leía el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es del año 2022, que habla de graves problemas con la independencia del Poder Judicial. Están reconociendo desde afuera que ven una Argentina que lamentablemente el Poder Judicial lo asocian para mal, digo, al poder político de turno, y eso, no sé si cuando vos arrancaste pasaba esto. No, era completamente diferente. Si bien las designaciones de magistrados siempre fueron políticas, aún con el Consejo de la Magistratura la última palabra la da el gobernador y el Senado. Pero creo que ese informe no lo leí en profundidad, pero se debe estar refiriendo a la justicia federal, ¿no? Sobre todo la justicia federal de la capital federal, la que decide las causas más graves de la República Argentina, la corrupción, la investiga a los funcionarios, y la que está en la primera plana de los portales de internet del mundo. Claro. No creo que se esté refiriendo a las justicias provinciales, que también tienen sus dificultades y sus deficiencias, ¿eh? Sobre todo en las provincias del interior del país, claro, donde hay muchas presiones políticas en ese sentido, me parece también. Ahora, hay colegas que no soportan o les hace mal un escrache, una manifestación, una serie de tweets,
Y en realidad mi exposición pública me sirvió de coraza. A mí que hagan una marcha y que me llamaran saludos a mi madre, me hacía feliz. O sea, a mí que coreen mi nombre en la calle. No te inmutaba para tu función. Al contrario. Y salir en la televisión, porque había gente que me insultaba, mejor todavía. Yo me sentía un poco psicopático, ¿no? Sí. Pero era una suerte de autodefensa. Ahora, el magistrado que se amarga, que se angustia, porque hay una marcha en su contra, o porque hay un tuit, o porque un periodista hace una crítica, a veces malsana o a veces bien intencionada, puede haber de las dos. Si realmente te afecta, no puedes ser magistrado. Es que también es una forma de lidiar con toda la presión. O sea, es una buena forma dentro de todo de pasarlo y de que no te coma todo eso en tu día a día y en las decisiones que vos tenés que tomar. Exactamente. Nunca tuve un llamado fuera de lugar. Ahora, lo han intentado, sí, pero no pasaron de la puerta de mi despacho. O si lograron pasar, porque vinieron con una excusa y en el momento dijeron, no, doctor, los invité a retirarse. No hubo necesidad ni de denunciarlos, ni hacer un informe. Simplemente los invité a retirarse, no pasado una conversación, y nunca más las recibí. ¿Cómo ves, Marcelo, la situación que hoy por hoy está latente y que recrudeció, creo, a partir de lo que fue el juicio sobre la ex presidenta, actual vicepresidenta de la Nación, y esta disputa que hay desde el gobierno de ir por todo a través de funcionarios de segunda línea, tercera línea y hasta del propio presidente Alberto Fernández, poniendo en discusión el trabajo de la Corte Suprema, más allá de que yo no soy un entendido de la materia, no sé cómo ves lo que fue la conformación del Consejo de la Magistratura y de las decisiones que se ha tomado en ese sentido, y también cómo ves hoy por hoy la justicia argentina en general, ya incluso a nivel de justicia federal, como hombre del palo, digo, me imagino que tendrás una idea formada en ese sentido. Sí, por supuesto. Empecemos por la Corte. El ataque a la Corte es una canallada, sobre todo cuando, como bien lo decís, proviene de los altos funcionarios de otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, incluyendo el presidente de la Nación. O sea, el primer magistrado de la República, el funcionario más importante, no hay funcionario más importante que el presidente, por lo menos en una república, que ataque personalmente a la Corte, y uno puede estar categóricamente en contra de los fallos, jurídicamente hablando. Uno puede opinar en contra de los fallos. De hecho, nosotros estudiamos en los repertorios de jurisprudencia con notas de fallos que eran críticas jurídicas. Uno puede, obviamente, y siempre hay una instancia más, y aún ante el fallo de la Corte existe la instancia internacional, en la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea que aún las decisiones de la Corte no son cosas juzgadas y hay una instancia internacional para su revisión. Ahora, de ahí a transformar las discrepancias en una guerra abiertamente, porque aparte los jueces de la Corte fueron designados de acuerdo al mecanismo constitucional, más allá del intento del presidente Macri de designarlos por decreto, que fue un disparate, pero que inmediatamente fue corregido con el correspondiente acuerdo del Senado. O sea que llegaron a sus sillones por prestigio personal, pero a su vez por el mecanismo constitucional. Y si hay que hacer un juicio político, no va a poder ser nunca por ideología. Y este juicio político que está en marcha no va a prosperar de ninguna manera, no puede prosperar. Y los ataques permanentes a los jueces federales, a los camaristas federales, es morderse la cola, porque todos los jueces de Comodoro Pi, de la justicia federal, de la capital federal, o en su inmensa mayoría, fueron designados por el kirchnerismo. O sea, fueron propuestos. Por eso digo, me resulta raro, ¿no? Todo rarísimo, esto. Rarísimo. Y el juicio contra la señora expresidente, actual vicepresidente, fue un claro ejemplo de que el lawfare es una patraña. El lawfare, según los sostenedores, es una gran conspiración donde no faltan ustedes, los periodistas, los empresarios y demás, para torcer la verdad histórica de los acontecimientos y dictar una sentencia condenatoria negativa. Ahora, para que la audiencia lo comprenda, para lograr una sentencia de estas características, tienen que conspirar el juez de primera instancia, el fiscal de primera instancia, 3 jueces de la Cámara de Apelación y el fiscal de Cámara de Apelación, los 3 jueces del Tribunal de Juicio más el fiscal de juicio, 3 jueces de la Cámara Federal de Casación Penal más el fiscal de Casación Penal,
todos los jueces de la Corte más el Procurador General de la Corte. Todos esos, además, tienen que ponerse de acuerdo con los testigos, con los peritos, y hay que falsificar documentos. Y nadie se puede equivocar. Todo el mundo tiene que decir exactamente lo mismo en todas las instancias. Yo creo que es más fácil volver a filmar Ben-Hur sí. En un galpón. Sí. O sea, es literalmente imposible porque, y aparte, menosprecian a la propia defensa. Porque la defensa tendría que estar permanentemente defendiendo en cada instancia, no, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, imputando falsos testimonios y demás. El lawfare es una palabra linda, que no digo que no haya existido en otros países, no digo que no haya existido. Yo hablo de la Argentina. Nuestro sistema, que tiene una multiplicidad de instancias, a veces abrumadora, porque las causas nunca llegan a sentencia definitiva. Es más, nos quejamos muchas veces porque no solamente que hay instancias de las sentencias, sino que instancias de cada paso, porque se recurre, por ejemplo, la detención preventiva, la prisión preventiva, la elevación a juicio o el sobreseimiento, la calificación legal, la excarcelación, la exhibición de prisión, la elevación a juicio, la calificación, no terminan nunca las causas. Y permanentemente se vuelve a discutir si está bien o está mal preso, si la prisión preventiva es correcta o descorrecta. O sea, que por eso las causas duran 20 años. Por eso te preguntaba si veías a la justicia que estaba... No está funcionando adecuadamente, no, y no estamos dando respuesta adecuada. ¿Hay necesariamente que hacer una reforma en ese sentido? Necesariamente tiene que haber menos instancias judiciales, procesales, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, que es un texto supraconstitucional, que obviamente es texto constitucional, pero está por sobre encima de la Constitución, nos exige lo que se llama el doble conforme, es decir, que haya por lo menos 2 instancias. No puede haber una sola instancia, por lo menos 2 instancias. Y acá tenemos como 8. Si sumamos todas las instancias más la instancia internacional, no terminan nunca las causas. Exacto. Es más, pongamos un caso local. Barreda, todos recordamos el caso, se murió con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia que había sido denegado. Todavía estaba pendiente un recurso de queja, el hombre ya estaba hipercondenado, ya estaba en libertad después de haber cumplido los años. Sin embargo, había todavía un recurso dando vueltas. O sea, el presidente Menem falleció sin llegar a la firmeza su sentencia condenatoria, y así un montón de casos, es necesario acortar los procesos. Antes de ir a la pausa te quiero preguntar, porque después de la pausa quiero hablar de un tema que sé que opinaste y que es muy sensible, que está instalado muy fuertemente en la sociedad. ¿Cómo no? Pero te quería preguntar, ¿por qué pensás que se permite que un gobierno vaya contra la justicia como lo hace cuando esto no pasa ni siquiera en los países vecinos? No nos vayamos a Estados Unidos o Europa, que siempre ponemos como ejemplo. Vos vas a Uruguay, vas a Chile, vas a Brasil, después podemos hablar si hay corrupción o no, pero digo, no vi gobiernos, ni siquiera el de Jair Bolsonaro, que fue bastante reaccionario, de ir contra la justicia como fue el Frente de Todos o el kirchnerismo contra la justicia desde hace años, desde que empezaron las causas, obviamente a desfavorecer la imagen de en el primer momento Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández de Kirchner y así sucesivamente. Se fue minando el poder, ya dejó de ser un poder como estructura de la República, y pasa a ser casi una... ¿Pero por qué permitimos? ¿O por qué pensás que se permite? Lo permitimos los propios magistrados. Es decir, no nos paramos de mano, como dicen los chicos, antes de tiempo, antes que esto pasara, ante los avances del Ejecutivo, muchas veces también del Legislativo. Igual, cortito, ¿no crees que puede ser también una misma representación que se da a otros niveles de lo que son los diferentes poderes? Por ejemplo, o autoridades, como es en el caso de lo que dicen los políticos o los presidentes, que ya no hay gran parte de la sociedad que no les cree, o por decir de alguna forma, esta falta de respeto, o no es el mismo respeto que se le tenía antes a las autoridades como la policía, los militares, el gobierno, o sea, gendarmería también. Es como que es lo mismo, me da la impresión, pero en diferentes escalas, ¿no? Fuimos perdiendo credibilidad en la comunidad también, sí, por supuesto. Los magistrados perdimos credibilidad, sobre todo, y lo podemos charlar si hay tiempo después, porque hubo, en materia penal, que es lo que yo puedo hablar, se ha insuflado una teoría foránea, donde el delincuente pasó a ser la víctima, y eso irrita a cualquier ser humano, conozca o no conozca el derecho, porque el paradigma de la justicia se invirtió. Es decir, no, pero si yo cumplo con las leyes, ¿cómo puede ser que el que las incumple esté mejor que yo? Y eso, el prestigio lo tira al piso. Vamos a una breve pausa, nos quedan 5 minutitos para charlar